¿Alguien se quedó sin que lo saludaran? ¿O alguien que lo saludaron solo 4? Que levante la mano. Así los mandamos a todos a saludar otra vez. Va, recuérdense, a partir del martes pasado hay que saludar como mínimo a 10 personas. Si vas a saludar a alguien y no lo conoces o no le sabes su nombre, pregúntale su nombre. Así vamos conociéndonos hasta llegar a ser una familia. Amén. Hoy en la alabanza nos habló un poquito de guerra, ¿verdad? Guerra. Y me llamó mucho la atención: despertad a los valientes. Despertad a los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Va, despiértense pues. Entonces el Señor ponía en mi corazón hacer un servicio de caballeros. Quiero contarles que dale fuerte el aplauso al Señor. El próximo mes es nuestro aniversario. Estaremos cumpliendo 11 años para la gloria de Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros y ya son 11 años por pura gracia del Señor. Entonces vamos a hacer un servicio de varones, de valientes, guerreros. Lo vamos a hacer el día 14 de marzo. 14 de marzo. Y voy a nombrar, como no tenemos encargado del área de caballeros, entonces voy a nombrar para esta actividad, voy a nombrar a hermano Julio y hermano Héctor. Bueno, más bien son parejas, esposos de León y esposos Pishtún. Entre ustedes 4 organicen la actividad de caballeros para el sábado 14 de marzo. Por favor, ahí miran cómo lo hacen. Cualquier duda, ahí estamos para servirles. Pero yo necesito que me ayuden a organizarlo, hacer invitaciones. Ustedes sabrán cómo lo harán. Por eso no dejo solo a 2 hombres, porque yo me conozco. Yo lo que haría, miren, o sea, por como me conozco, le doy gracias a Dios que me dio una esposa. Pero si a mí me dicen organizate una actividad de caballeros, hago invitaciones para que venga la gente, invitaciones en blanco y negro. Lo importante es que diga ahí reunión de caballeros, sábado 14 a la hora tal. ¿Y qué vas a hacer? No pongo, yo hago el servicio normal, ¿verdad? Solo hombres. Pero si ya busco mujeres, no, pero ¿y qué vas a poner de centro de mesa? ¿Y qué vas a poner en la pared? ¿Y qué ay, Dios mío, digo yo. Para eso están las mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el Señor las hizo con aptitudes especiales que nosotros los hombres no tenemos. Entonces, por eso es que el mundo ha querido enseñarnos o ha querido meternos en la cabeza que las mujeres son iguales que los hombres y los hombres somos iguales que las mujeres. Mentira. Sino, ¿para qué iba a ser hombre y mujer, va? Entonces Dios hizo hombre y mujer, porque lo que le falta a la mujer nosotros lo tenemos, y lo que les falta a ellas, o lo que nos falta a nosotros, ellas lo tienen, y juntos hacemos un equipo. Así que Dios hizo perfecto todo. Bueno, pongámonos de pie, mis hermanos. Solo quiero recordarles, mientras se ponen de pie, domingo servicio devocional a las 9 de la mañana, no vayan a faltar. Lunes servicio de oración a las 7 de la noche. Creo en un solo Dios manifestado, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual, donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo.
Padre bendito que estás en los cielos, Señor, quiero agradecerte, Señor, por tanta misericordia que has derramado sobre nosotros, Señor. Gracias por esa bondad, por esa gracia, Señor. Si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí, Señor. Tu misericordia, tu gracia son incomparables, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo, por consolarnos, por bendecirnos, por redarguirnos, por enseñarnos, Señor. Gracias, Padre bendito. Y ahorita, Señor, ya te hemos enviado, hemos elevado nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio, Señor. Esperamos que haya sido grato para ti, que tú te hayas deleitado en medio de todo lo que te hemos hecho, Señor. Una fiesta con honor a ti, Padre bendito. Y ahora queremos oír tu palabra, queremos que tú nos enseñes, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo venga y hable a nuestro corazón, a nuestra mente, quebrante ese corazón duro y nos enseñe tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, esa iluminación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Él se lo merece todo. El día martes comencé este tema, el inframundo. Hablamos de lugares intermedios. Aunque digo lugares, pero vimos prácticamente solo un lugar intermedio. No voy a resumir eso, porque si lo resumo me llevo media hora. El que quiera escuchar eso, búsquelo, puede buscarlo en Facebook o en YouTube. Ahí puede buscarlo en Iglesia de Cristo Veraca, y ahí está la prédica del martes. Pueden escucharlo porque hablamos acerca di la introducción de lo que son los lugares intermedios, y hablé un poquito, mis hermanos, por lo menos traté de darme a entender, y no hablé a profundidad porque si no, no avanzamos tampoco. Pero hablé que la tierra de los muertos. ¿Cuál es la tierra de los muertos? Esta tierra, este planeta que nosotros habitamos, se conoce como el planeta o la tierra de los muertos. ¿Por qué la tierra de los muertos? Porque nosotros llegamos a este mundo en pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, entonces no hay nadie que no tenga pecado. Entonces el Señor nos mandó a este mundo. Aparte de que tenemos un propósito, tenemos algo que cumplir en esta tierra, el Señor nos mandó también, principalmente, para venir a descontaminarnos, a purificarnos. Entonces nosotros llegamos a la tierra para purificarnos y poder regresar otra vez a la casa del Padre. Entonces por eso la tierra es un lugar intermedio. Cuando dijimos que lugares intermedios, lugar intermedio es un lugar donde nosotros nos purificamos. Entonces la palabra del Señor dice que mientras estemos en el cuerpo, podemos tomar nuestra decisión por Cristo. Debemos hacer buenas obras, no para ser salvos. Debemos hacer buenas obras para obtener galardones. Entonces, todo lo que hagamos mientras estemos en el cuerpo va a definir el lugar a donde vamos a ir después de partir de acá. Entonces, por eso la tierra es un lugar intermedio, es un lugar donde nosotros tenemos la oportunidad de purificarnos y poder volver a la casa del Padre. Cualquier duda, busquen el tema en Facebook y en YouTube. Entonces, ahí terminé, ahí me quedé el martes. Aparte de eso, quiero recordar una cosita. Hay dos lugares intermedios donde podemos estar: cuerpo, alma y espíritu. Porque miren, después de que morimos, hay una separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La Biblia lo dice, Eclesiastés dice que cuando nosotros morimos, el espíritu regresa a Dios. Regresa a Dios,
pero Dios toma el espíritu y lo va a poner en el lugar que le corresponda. Eso vamos a hablar después, a dónde van los espíritus. Pero esencialmente regresan a Dios, y allá Dios es el que decide dónde lo va a poner. El espíritu. El alma se va al Seol. Seol es una palabra hebrea y Hades es en griego. Entonces, en el Antiguo Testamento los que morían se iban al Seol. En el Nuevo Testamento dice que los que mueren se van al Hades. Es lo mismo, solo que una palabra está en hebreo y la otra está en griego. Pero cuando hablamos de Hades o hablamos de Seol, normalmente vamos a mencionar la palabra Hades. Entonces, cuando alguien muere, el alma se va al Hades. Pero en el Hades hay varios, por decirlo así, varios compartimientos, varios lugares. Y eso lo vamos a hablar despuesito, los lugares intermedios que están en el Hades. Pero, entonces ahí se desintegra nuestro ser. A un lado el espíritu, a otro lado el alma, y el cuerpo ya lo sabemos, va enterrado, ahí se queda. Ahí desaparece porque se convierte en polvo. Pero el alma y el espíritu, esos no mueren, esos se van a un lugar específico. Entonces miren pues, dos lugares a donde se va el ser integral. Entonces, un lugar es la tierra de los muertos. Aquí estamos integrados en tres partes. ¿Cuál es ese otro lugar? El otro lugar es la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes, esa no la conocemos nosotros, nunca la hemos visto. Pero existe la tierra de los vivientes, y a la tierra de los vivientes también se va el ser humano completo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice la palabra, Romanos capítulo 5 verso 12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, o sea, el pecado entró por medio de Adán y Eva. La muerte entró porque ellos pecaron. Antes de eso no existía la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. O sea, a partir de Adán, todos somos pecadores. Ya no hay vuelta de hoja ahí. Adán pecó, todos los descendientes de Adán nacemos con esa inclinación hacia el pecado. Y no solo esa inclinación, sino nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente. Entonces dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces nadie está exento de pecar, o de ser pecador prácticamente. Pero en Génesis capítulo 3 verso 20 dice, cuando Dios formó a Eva, recuérdense, la sacó de la costilla de Adán, y entonces ya Adán despertó y viene Dios y le presenta ahí a su muñecona, ¿va? Y Adán dice, wow, esta será llamada varona, porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero entonces aquí el verso 20 dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer. Y entonces quiero que capten esto, porque ella, ¿quién ella? Eva, era la madre de todos los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes entonces? La palabra dice ahí claro, Eva es la madre de ¿quiénes? De todos los vivientes. Pero a nosotros se nos ha enseñado que el primer hijo de Adán y Eva, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el primer hijo de Adán y Eva? Caín. Y Caín mató a su hermano Abel. Entonces ahí necesito explicar un poquito. Antes de que Adán y Eva pecaran, recuérdense, Adán y Eva no conocían pecado.
Ellos no conocían pecado, eran seres vivientes. ¿Qué significa viviente? Se los adelanto un poquito. Viviente significa que tiene vida en todo su ser, que no conoce el pecado. Eso es un viviente, que no conoce el pecado. Pero estábamos acá, que Eva es la madre de ¿quiénes? De los que no conocen el pecado. ¿Por qué? Porque antes de que ellos pecaran, tuvieron hijos. Tuvieron hijos. Todos los hijos que tuvieron, ¿cuántos tuvieron? No sabemos. ¿Cuántos hijos nacieron en el huerto del Edén? Sin pecado, sin conocer el pecado, seres de luz, seres vivientes. Entonces ellos son sin pecado. Y vienen los papás y pecan. Pero los hijos no pecaron. Los hijos estaban sin pecado. Y entonces viene Dios y les dice a Adán y a Eva, a los hijos no, a Adán y a Eva, por cuanto pecaron, los voy a echar del huerto. Los voy a sacar del huerto, porque el huerto es un lugar donde no existe el pecado. Los sacó. Y entonces ahora viene Adán y dice, pero Eva es la mamá de todos los vivientes, los que no conocen pecado. Entonces a ellos no los conocemos, no tenemos la historia de ellos, pero Dios borró el huerto, o el huerto se borró cuando hubo un diluvio, el diluvio de Noé. Entonces busquemos el huerto, ¿dónde estará? Tendría que estar en el Medio Oriente. Pero eso realmente ya no existe. Entonces, ¿qué hizo Dios con todos los hijos de Eva? Con todos los vivientes. Se los llevó. Si quieren, podríamos decirlo de esta manera, aunque no es la forma correcta, pero para poder comprenderlo, se los llevó a otro planeta llamado la tierra de los vivientes. Allá están ellos. Ellos están en cuerpo, alma y espíritu, sin pecado. Entonces, miren pues, ya les expliqué lo que es viviente, que no conoce pecado. Génesis capítulo 5, verso 24. Y Enoc, ¿se recuerdan de Enoc? Anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? Entonces miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. O sea, ¿cómo está Enoc? Igualito que nosotros. Enoc no ha muerto, está vivo. Él tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Está en su ser integral, está completo. Aquí dice que se fue al cielo. Y entonces dice, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado. Lo buscaron, ¿verdad? Y no lo hallaron, porque Dios lo trasladó. Y aquí nos interesa esto, porque antes de ser trasladado, podemos cambiar esa palabra trasladado por arrebatado si quieren. Porque antes de ser arrebatado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿quién es Enoc? Si no está aquí en la tierra de los muertos y fue trasladado al cielo, como dice ahí, él está en la tierra de los vivientes. Él se fue con donde están los hijos de Eva, que no conocen pecado.
Porque, hermanos, Enoc llegó a un nivel donde espiritualmente él estaba en una comunión perfecta con Dios, donde él abandonó su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso a veces como que cuesta entenderlo, ¿eh? ¿Por qué Dios se lo llevó y por qué a toda la gente no? Un único ser. Esto es, bueno, lo vimos en Génesis 5:24. Génesis 6, Dios le ordena a Noé construir el arca, porque la tierra está corrompida. Pero ustedes leen el contexto y dice que Enoc vivió 65 años, tuvo hijos. Después dice, vivió 300 años más, y esos 300 años caminó con Dios. ¿Qué significará caminar con Dios? Miren, Dios está en nuestro corazón, ¿sí o no? Cristo, pero Cristo es Dios. Entonces Dios habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios, habita entre nosotros también, en medio, dentro de nosotros. Entonces, a donde yo voy, Dios va conmigo. Pero es Dios a donde yo voy. Y el Señor hizo una promesa: yo iré contigo, yo estaré contigo, no temas, yo estaré contigo. Entonces Él va con nosotros. ¿A dónde lo llevamos hoy? ¿A dónde fuiste hoy? Ahí va Dios contigo. Eso es diferente a que yo vaya con Dios. Dios va conmigo, yo lo llevo a donde yo quiero. Yo voy con Él, Él decide a dónde me lleva. Entonces recordemos Apocalipsis 14:3 o 4 o 5, el grupo de los redimidos. Y dice, hablando de los redimidos, son los que fueron arrebatados. Y estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Para ser arrebatados hay que seguir a Dios, hay que caminar con Dios. Entonces Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Y Dios dice, mejor me lo llevo, porque este ya es perdón hermano, es un santo. Ya se purificó. ¿Podemos nosotros purificarnos al 100%? Claro que sí. Hay un ejemplo ahí. Veamos otro. Segundo de Reyes capítulo 2 verso 11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, está Elías y Eliseo. Van juntos, van platicando, van andando. He aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue llevado al cielo, fue arrebatado al cielo con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Elías no ha muerto, está allá en la tierra de los vivientes. Elías llegó a un estado espiritual completamente purificado. Entonces, hermano, nosotros tenemos opción a ser uno de ellos, o como uno de ellos, pues. Miren otro. Con este verso, los teólogos discuten ahí que qué quiere decir eso. Yo se los dejo. Yo lo que entiendo, miren, está Jesús hablando con Pedro, van caminando. De repente Pedro voltea a ver y Juan, el discípulo amado, los va siguiendo. Entonces Pedro le pregunta, dice, cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con con Juan? Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese,
¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Cómo entienden ustedes eso? ¿Juan murió? Ese verso dice que no. Pero las traducciones de la Biblia dicen, pero Jesús se refería a que lo siguiera. Aquí nos dice eso. Entonces, si hubo un Enoc que se lo llevó vivo, si hubo un Elías a quien se lo llevó vivo, ¿no podía llevarse a Juan? Si es el discípulo amado. Va, otro ejemplo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Aquí está hablando de nosotros. Está hablando de, el verso 16 habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros. Luego la iglesia, pues. Luego nosotros, pero dice, usa la palabra ahí, vivientes. En otras traducciones dice, luego nosotros los que estemos vivos. Pero ¿cómo es eso? Nosotros los que estemos vivos, todo el mundo va a estar vivo. Los que no conocen al Señor. Otra traducción dice, luego nosotros los que permanezcamos. Hace un par de años de una serie que se llamaba Los que permanecen. ¿Quiénes son los que permanecen? Hay que permanecer en su palabra, hay que permanecer en la verdad, hay que permanecer en la justicia, hay que permanecer en la fe y no recuerdo qué más cosas. Entonces los que permanecen son vivientes. O sea, ¿podemos llegar a ser vivientes estando en esta tierra? La palabra dice que sí. Van a ver, cuando sea el arrebatamiento, van a ver cristianos con el nivel de vivientes y van a ver cristianos con el nivel de vivos. ¿Qué diferencia hay entre vivos y vivientes? Vivos usa la palabra bios, que respira, que tiene vida biológica. Viviente, que tiene vida zoe, tiene vida en el espíritu. Entonces, eso de vivientes no es solo una tierra, un lugar, es un estado. Hay unos que están en el lugar de los vivientes, en la tierra de los vivientes, y hay gente aquí en la tierra de los muertos que vive en un estado de viviente, un estado espiritual de viviente. Entonces, para eso, para comprenderlo mejor, tendríamos que ver 2 Corintios capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo. Mire, Pablo está hablando de él mismo, pero lo toma como una tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren, podríamos decir que somos más pilas que Pablo. Que Pablo me perdone si lo digo así. Solo es para que lo podamos comprender mejor. Podríamos decir, no, yo soy más pilas que Pablo si la Biblia dice que al cielo no entra nada impuro. Nada puede entrar al cielo si no está purificado. Y el cuerpo de Pablo no estaba purificado, si lo queremos ver de esa manera, porque no había sido glorificado. Entonces diríamos, Pablo está pensando que si fue arrebatado con su cuerpo o solo su espíritu. Y entonces diríamos, lógicamente fue solo en el espíritu. ¿Por qué Pablo dice aquí? No sé. Lógicamente Pablo sabe más que nosotros. ¿Por qué dijo él, no sé si en el cuerpo? Porque él sabía
que él estaba viviendo un estado espiritual de viviente. Y como es con ese estado de viviente, él estaba en una pureza. Él se había apartado, reservado para Dios. Entonces él no estaba buscando su propia voluntad, no estaba haciendo lo que se le daba la gana, buscaba la manera de agradar a Dios. Tanto le agradó que Dios dice: te voy a llevar hasta el tercer cielo. Y se lo llevó. Lo mandó de regreso, por supuesto que lo mandó de regreso, pero estuvo allá. ¿Quién más estuvo allá arriba? Moisés. Le dieron los planos del tabernáculo, le dieron las tablas de la ley. Alguien me va a decir: no, pastor, él estuvo en el monte Sinaí. Busquen el pasaje del monte Sinaí, cuando Moisés subió. Dios le dice a Moisés: sube al monte. Y dice que Moisés estuvo ahí 7 días en el monte, y el monte estaba cubierto por la gloria de Dios. Y estando Moisés ahí en el monte físico, en el monte Sinaí, cubierto por la gloria de Dios, por humo, por luces y todo hermoso ahí, de repente Dios le vuelve a hablar y le dice: sube acá. ¿Por qué le dice sube acá si estaba en la cima? Se lo llevó al monte Sinaí celestial. Moisés estuvo entonces en el cielo. Hey, hermanos, ¿cuánto tiempo ayunó Moisés? 40 u 80. 80 días, hermanos. ¿Dónde dice 80? A los 40 días bajó. El pueblo estaba en pura idolatría, adorando el becerro de oro. Hace pedazos del becerro, hizo pedazos las tablas. Y Dios le dice: ahora vuelve a subir, pero ahora me vas a preparar tú las piedras, las tablas, y me las subes y voy a escribir otra vez lo que te había escrito. Otros 40 días, hermano. ¿En qué lugar del mundo puede uno aguantar 80 días ayunando? Solamente allá en el cielo. Pero entonces mire pues, Pablo dice: yo conozco a ese hombre que estuvo allá en el tercer cielo. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Pablo escribió 14 cartas, casi que todo el Nuevo Testamento, ¿va? 14 cartas. Y escribió una parte de lo que él vio, porque dice que ahí vio cosas que no le permitieron decirlas. ¿Qué tanto vería el apóstol Pablo allá? Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es: Pablo subió, David subió. A David le dieron los planos del templo. A Moisés le dieron los planos del tabernáculo. A David le dieron los planos del templo. Entonces, mis hermanos, ¿no será que Pablo sí subió? Pero miren, Jesús, San Juan 17:11. Jesús está orando en la tierra y dice: ya no estoy en el mundo. ¿Estaba o no estaba? Sus discípulos lo podían ver. Sí, estaba. Y él dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. ¿Se dan cuenta? Aquellos que buscan la manera de desacreditar la palabra dirían:
Ya vieron que hay contradicción en la Biblia. Porque dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, ahí va bien. Después dice, y yo voy a ti. ¿Cómo que yo voy a ti y dice que ya no está en el mundo? Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Pero lo que me interesa es, Él dice, yo ya no estoy en el mundo. Espiritualmente, Él estaba allá. Por eso vuelvo a insistir, la tierra de los vivientes es un lugar, pero a la vez es un estado espiritual. Es un estado espiritual en el cual nuestro espíritu está allá arriba con Dios y nuestros pies aquí en la tierra. Podemos alcanzar ese nivel. Claro, son momentos cuando tú estás adorando y ¿qué te importa? Nada. Estás ahí arriba. Entramos a la presencia del Padre, estamos adorando y sentimos hermoso. Y hermano, es algo precioso que debemos de buscarlo, debemos de anhelarlo. Pero Filipenses 3:10 viene hablando de conocer el amor de Dios, viene hablando de dejar. Pablo estaba hablando, dice, yo ya no me interesa mi vida. Yo, ¿cómo dice ahí? Ustedes pueden buscarlo. Es como decir, ya no me interesa mi propia justicia, no me interesan mis títulos, porque él dice en otro lado, tengo títulos, soy fariseo de fariseos, y empieza a dar todos sus títulos que tiene. Pero aquí, en el contexto dice, a mí ya no me interesan los títulos, ya no me interesa mi propia justicia. Y entonces dice, y conocerle a Él, conocer a Cristo, el poder de su resurrección. Miren, el español habla de resurrección y una palabra existe nada más, resurrección. En griego, cuando dice y conocer el poder de su resurrección, es la palabra griega anastasis. Esa es, ¿cómo? Vamos a ver. Existen 3 palabras principales para hablar de resurrección. La más sencilla es egeiro. Por ejemplo, Jesús egeiro a Lázaro. Jesús egeiro al hijo de la viuda de Naín. Estoy usando egeiro para decir resucitó. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Talita Cum. Ahí usó la palabra egeiro. ¿Qué significa egeiro? Volver a vivir para volver a morir. O sea, Lázaro resucitó, pero algún día volvió a morir. Y todos los que resucitó Jesús, cuando usa la palabra egeiro, es como decir una sanidad milagrosa. Lo sanó, le volvió a dar vida, pero en algún momento volvieron a morir. Entonces, egeiro. Ahora aquí dice anastasis. ¿Qué es anastasis? Resurrección para ser llevado al cielo. Los muertos en Cristo, anastasis primero. Ahora sigamos leyendo. Entonces dice, y de conocer el poder de su anastasis, de cómo Dios nos va a resucitar para llevarnos, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Qué estaba diciendo Pablo? A mí no me importa sufrir, lo que quiero es ser igual a Él, ser como Cristo, la imagen de Él.
Y entonces dice, a fin de llegar a la ex anastasis. Ya no uso la palabra anastasis. Ex, en griego, ex significa fuera de. Entonces está diciendo, yo quiero participar en la resurrección de los muertos que van a ser arrebatados, pero fuera del lugar. Lo que está diciendo es, no juntamente con ellos. Yo quiero una resurrección especial. Yo quiero una resurrección fuera de tiempo. Pero cuando digo fuera de tiempo, no es después. Entonces, aquí dice, a fin de llegar a la resurrección. En otra versión, como dice, y alcanzar la resurrección. O sea, aquí, vamos a ver. La Reina Valera lo dice de esta manera: si en alguna manera llegase a la exanastasis. ¿Qué quería Pablo? Irse en cuerpo, alma y espíritu. No esperar la resurrección de los muertos. Yo quiero irme ya. Pablo anhelaba irse a la tierra de los vivientes. Pablo anhelaba ser arrebatado como Enoc y Elías. Entonces yo pregunto, ¿habrán cristianos hablando de estos últimos 2000 años? ¿El Señor se habrá llevado algunos cristianos en estos 2000 años al estilo de Enoc y Elías? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. Dejó ejemplos. Entonces el Señor, si alguien vive para agradar a Dios y logra el estado de viviente, donde ya no le interesa su propia vida, su propia voluntad, le interesa agradar a Dios, le interesa vivir en el Espíritu y vive en el Espíritu, el Señor se lo puede llevar. El Señor se lo puede llevar, porque el Señor dice, ya llegó al estado de purificación total. Mejor me lo llevo. ¿Para qué lo voy a dejar aquí todavía? Entonces, como la Biblia no es explícita en cuanto a Juan y en cuanto a Pablo, podríamos creer que ellos fueron llevados en un ex anastasis y están allá en la tierra de los vivientes. Podría ser. Podría ser. Con Pablo, por ejemplo, ahí mismo no es Filipenses, o sí, más seguro es Timoteo. Pero la cosa es que lo dijo Pablo. ¿Qué dijo? He terminado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Pero entonces él está hablando de galardones. Exanastasis es un galardón. Anastasis es un galardón. Exanastasis es un galardón mayor. Miren que ya les di la clase de los turnos de, no, lo de la resurrección. Pero esa es parte del tema, los turnos de resurrección. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Hay una tierra de los vivientes. Ya no sé, mis hermanos, si hablo de los lugares intermedios del Espíritu, porque creo que no me da tiempo.
Tendría que correr y para correr mejor no corro. Entonces, porque esto me tocaría después, lugares intermedios para el espíritu. A ver, levante la mano el que tiene alguna pregunta. O si no, le pasan no, la pastora tiene su micrófono, ¿eh? Sino que ella pregunte. Y si nadie pregunta, quiere decir que entendieron todo. Entonces la pregunta va a decir: fulano de tal, contéstame tal pregunta. Ella tiene preguntas, yo la conozco. A ver, démosle la oportunidad al pueblo primero. ¿Alguien va a preguntar algo? O todo se entendió o no se entendió nada. ¿Quién va a preguntar? Yo veo caritas que tienen dudas o tienen preguntas, mejor dicho. Amén. Entonces le vamos a dar la oportunidad a Wendy. Micrófono de Amén. profetas, ya. Ahí está. Yo no lo podía encender. Tengo tal vez no una duda, sino si se pudiera ampliar un poquito más lo de la diferencia entre el juicio del trono blanco y el bimá de Cristo que mencionó en la prédica pasada, que me quedé ahí en mis anotes, no anoté bien. ¿Para qué lo mencioné, verdad? No es el tema, no es el tema, pero sí se relaciona un poco. El bimá de Cristo es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí sería: ¿quiénes van al tribunal de Cristo? ¿Quiénes van al tribunal de Cristo? Nosotros. Todos los que ya son salvos desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice la palabra: porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces hay un juicio. El juicio, uno de esos tribunales es el tribunal de Cristo. Entonces vamos todos los que somos salvos. ¿A qué vamos al tribunal de Cristo? Porque la pregunta es: si ya soy salvo, ¿por qué voy a ir al tribunal de Cristo? ¿Por qué voy a pasar yo por un tribunal? Entonces, el tribunal de Cristo no es para ver si nos salvamos o no nos salvamos. Salvos ya somos. La salvación Él ya la regaló, y por eso dice la palabra: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es por obras. La salvación Él ya pagó el precio. Lo único que tenía yo que hacer era reconocer. Primero, reconocer que soy pecador. Segundo, reconocer que Él dio su vida por mí, que Él tomó mi lugar. Como pecador debía ir a condenación eterna, debía de morir por mis pecados. Él murió, Él tomó mi lugar, murió por mí, pagó el precio en el lago de fuego. Como Él era santo, Él no tenía pecado, entonces podía pagar por nosotros. Entonces, cuando reconocimos ese sacrificio y le aceptamos como nuestro Salvador, somos salvos. ¿A qué vamos al tribunal? Entonces, la palabra, les mencioné un verso que decía que estando en el cuerpo, o sea, vamos a ser juzgados por lo que hicimos estando en el cuerpo. Eso es antes de morir, ¿verdad? Porque al morir ya no estamos en el cuerpo. Entonces, todo lo que hagamos estando en vida, vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, aún de las palabras vanas que digamos. De toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Por eso debemos de cuidar lo que hablamos. Vamos a dar cuenta. Yo hice una obra de caridad
Había una señora muy pobre, muy necesitada, y entonces yo le llevo su canasta de víveres y voy y se lo llevo y se la doy, que Dios la bendiga, y se lo dejo. Entonces vamos a ser juzgados por eso. Pero vuelvo a la carga. ¿Para qué juzgar? Para dar galardones. Entonces dice la palabra, eso de dar algo se llama limosna, aunque a la gente no le guste, se llama limosna. Entonces dice la palabra, cuando deis limosna, ¿qué dice? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No seáis como los publicanos, como los fariseos, que buscan el ser vistos. Entonces, si yo digo, mire, le traigo su canasta, y hago esto, ¿eh? Le traigo su canasta, mire, yo sé que usted tiene necesidad, le traigo unos sus víveres, tomémonos una foto, y de ahí la publico. Le entregué una canasta a la fulana. Jesús dijo, os digo que los tales ya recibieron su recompensa. ¿Qué recompensa recibieron? 3 likes que le dieron en el Facebook. Entonces dice que tu derecha no sepa lo que hizo tu izquierda, que nadie se entere que le diste limosna, para que vuestro Padre que ve en lo secreto te recompense. Hermanos, hay recompensa. Entonces, el tribunal de Cristo es para recompensas. Van a haber obras que son de oro, obras que son de madera, de hoja, de heno. Si son obras de oro, van a brillar más. Si son obras de hojarasca, se va a quemar y no queda nada. Una obra de hojarasca es, me tomé la foto, entonces ya no vale nada. Hagamos obras buenas, no para salvarnos. Hagamos bien para obtener el premio del supremo llamamiento. Entonces eso es hermoso. Vamos a recibir recompensas. Pablo dice, yo quiero un exanastasis. Esa es una recompensa. Luego, entonces creo que no puedo extenderme con esa pregunta, hermanos. Hay mucho que hablar de eso, pero por lo menos creo que ahí lo dejé más o menos. El tribunal del Padre, el trono blanco. ¿Quiénes van al trono blanco? Todos los que no quisieron entregarle su vida a Cristo. Media vez se murió, perdió la oportunidad. Media vez fue el arrebatamiento, perdió la oportunidad. Y entonces, al final de los tiempos se van a hacer los 2 tribunales. Los que no se convirtieron a Cristo van a ir al tribunal del Padre. ¿Para qué? No para ver si hicieron buenas obras, para ver, ahí ya no cuentan las obras. Ahí ¿estás inscrito en el libro de la vida? No, a fuego eterno. Ese es lo más doloroso, hermanos, lo más triste. Entonces, el tribunal del Padre solo es: conociste a mi hijo, lo rechazaste, a fuego eterno. Y si no lo rechazó, ni va a pasar al tribunal del Padre, al tribunal de Cristo. Entonces necesitamos hacer buenas obras, necesitamos santidad, porque el arrebatamiento es un galardón. Entonces, que ganemos esos galardones. ¿Alguien tiene otra pregunta? Me queda 30 segundos, hermanos. Nadie. Allá atrás. Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno. Solo una pequeña aportación. Está muy interesante el tema que se está platicando. Respecto a lo que comentaba, que somos nosotros un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que cuando nosotros fallecemos, el espíritu vuelve a Dios, el aliento de vida. Y también el cuerpo, como dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverá. Y el alma está indecisiva. Si murió en Cristo, pues se va con Cristo. Pero si muere sin Cristo, pues se va prácticamente a condenación.
a lo que Las primeras dos cosas, excelente. El espíritu vuelve a Dios, aunque no he enseñado los lugares intermedios para el espíritu. Pero vuelven a Dios, Dios toma el espíritu, y Dios toma todos los espíritus, ya sea que son hijos de Dios o nunca conocieron a Cristo, rechazaron a Cristo. Todo espíritu vuelve al Padre, pero el Padre, al recibir el espíritu, lo va a depositar en el lugar que corresponda. Hay dos lugares para los espíritus. Eso lo voy a enseñar en la próxima prédica. Dos lugares para los espíritus. Si el Padre dice, bueno, este es mi hijo, va aquí. Este no es hijo, va aquí. Va, eso lo voy a enseñar después. El cuerpo está tan fácil, hermanos. Vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra, pero el día de la resurrección, si recibió a Cristo, va a resucitar ese cuerpo y se va a volver a unir espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces, ahorita el cuerpo va a la tierra. El alma va a ser quizá mi última enseñanza de la serie. Para el alma hay varios lugares intermedios. Hay lugar intermedio para los que son hijos, pero entre los que son hijos, no todos van al mismo lugar. Lo dice Lucas cuando leí el pasaje del rico y Lázaro. Los dos eran hijos. Uno fue al seno de Abraham y otro fue a un lugar de tormento. Ahí hay dos lugares ya. Hay otro lugar para los que nunca conocieron al Señor. Hay lugar para impíos. Hay lugar para pecadores, se llamaría ahí. Pecadores nunca conocieron al Señor. Y todavía hay otro lugar donde están seres horribles, hermanos. Ángeles caídos. Hay ¿cómo se llaman aquellas cositas que vuelan? Joel 2:25. Se parecen a las esperanzas. Langostas. Así angostitas son. Langosta. Miren, si no me equivoco, Apocalipsis 9. Lean cómo son esas langostas. Tienen corazas de hierro. Tienen, mejor léanlo, búsquenlo. Va, entonces ahí ya tenemos varios lugares para el alma. Eso está interesante, hermanos. Eso nos tiene que interesar a nosotros. Entonces, el domingo voy a predicar otra cosa. El martes hablaremos de los espíritus y ahí nos vamos hasta que lleguemos al alma. Lo vamos a tener que dejar acá. ¿O alguien tiene otra pregunta muy urgente? Bueno, lo dejamos acá, en el nombre de Jesús. Nadie se asuste. Mejor pidámosle al Señor, no, anhelemos, como el apóstol Pablo, el ser llevados en un ex anastasis, el ser llevados a la tierra de los vivientes. Gracias, papito amado, por tu palabra. Gracias, Señor. Sella esta palabra, Señor, y que esta palabra nos haga volvernos a ti, que nos haga buscarte a ti con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, así como Pablo lo hizo, Señor, así como lo hizo Enoc, así como lo hizo Elías, papito. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.